¿Entendemos el llamado a servirle? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y vuelvo con la pregunta: ¿entendemos el llamado a servirle? Qué bueno que podamos preguntarnos esto. Y qué importante que tengamos la respuesta. Quien me llamó es el Señor Jesucristo. Es quien nos llamó a los que le seguimos. Y es un privilegio servirle a Él. Ser siervos de nuestro Señor. Y pueden haber unos cuantos títulos, muchas cosas que hacemos en el llamado a nuestro Señor, pero atención, usted es siervo. Si usted sigue al Señor Jesucristo, usted no dejará de ser un siervo de nuestro Señor. Miremosle a Él. Hebreos capítulo 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, este solo versículo resume lo que debe ser la vida del cristiano, que debe tener los ojos puestos en Él, que es el consumador de la fe. El problema de muchos cristianos es que miran para otros lados, y nosotros miramos a Jesús. Seguimos el ejemplo que Él nos dio, dispuestos como Él. El apóstol Pedro escribe en esta carta, la primera carta, a un pueblo judío disperso. En ese pueblo judío habían en gran número cristianos, perseguidos, en muchas dificultades, muchos padecimientos. Hermanos, habían incluso profesionales que tenían que hacer trabajo de esclavos. Y por ser cristianos, ración doble. O sea, el cristiano no la pasaba bien en lo que concierne a lo terrenal. Ellos debían crecer en fe. Y aquí Pedro le predica a los pastores. Le habla a los ancianos, se refiere de gran manera a los pastores. Son tiempos muy difíciles. Hay lágrimas en las ovejas, hay sufrimiento en las ovejas, y los pastores deben crecer más. Todos están llamados a crecer en fe, el pueblo de Dios, pero los pastores más en ese tiempo tan difícil. Ahora, pastorear es un trabajo desafiante, poco entendido. Cuando usted ve a un pastor aquí en la tierra, hay mucha gente que no le entiende. Pero ese pastor tiene expectativas en Dios primero y por la gente. ¿Han escuchado ustedes que hay algunos líderes que están listos ya y se van? El pastor tenía expectativas ahí. Un pastor siempre va a tener muy buenas expectativas. Pero como hay un
un número significativo que poco le entiende, usted más de una vez va a ver a ese pastor rascándose la cabeza. Hay gozo en ese pastor y hay lágrimas también. Las lágrimas muchas veces son cuando el pastor está a solas. Y quizás en algún momento ha llorado por usted. Bueno, no me refiero a este pastor, estoy hablando en general. Y hablamos de pastores y de ovejas. Pero los pastores lloran. ¿Sabía eso? Pablo se lo dice a los de Éfeso. A veces nos imaginamos a Pablo, un hombre bajito, quizás renquito, y con un temperamento medio fregado, pero Pablo lloró por muchas ovejas. Y él se lo dice a los de Éfeso, que era un grupo de ancianos que estaban ya listos para pastorear. Y Pablo les habla de que tenía que haber entrega en el pastor. Pero también hay muchos riesgos. Habían riesgos en aquel tiempo y siguen habiendo los riesgos. Ese pastor está dispuesto por Dios. Debe estar dispuesto por Dios. Porque muchos sucumben. Muchos no resisten, no aguantan, hermanos. Permanecer en el pastorado requiere ser llamado. Atención a esto. Entender el llamado requiere intimidad con Dios. Ser instrumento de quien te llamó. Saber que eres instrumento de Dios. Y va más allá de predicar. Porque algunos creen que el que predica ya es pastor. Y algunos creen que como ya predico, ya puedo ser pastor. No, hermanos. Hay gente que sabe predicar, no tiene intimidad con Dios. Predicar se puede aprender en un aula de clase. Pero para ser pastor requiere llamado. Y usted dirá, oye pastor, ¿y por qué si aquí la mayoría que estamos somos ovejas? Está hablándole a los pastores. Bueno, quien le habla a los pastores es Pedro. Y yo voy a predicar algo de lo que Pedro escribió ahí. Pero atención, hermanos. Quizás usted no sabe si tiene un llamado pastoral. Y lo puede tener. Y si Dios le tiene para ganar unos cuantos en su familia, va a tener que hacerlo cuando lo entienda. Porque de repente usted es puerta de entrada para muchos de los suyos al reino de Dios. Y Dios le va a usar, tal vez no en un púlpito como este, pero sí en un púlpito en medio de la familia. Así que tenga expectativas de que Dios también le ha hecho el llamado a usted, llamado pastoral. Y preste atención para los próximos minutos. Pastorear, que es un llamado de Dios, se aprende al lado de ovejas. Y cuando tú entiendes esto, no lo cambias por nada. Mira, hermanos, lo que le pongan a uno, cuando usted entendió lo que es el llamado de Dios a pastorear, usted no lo cambia. Si alguien cambió eso por la política, por alguna empresa macro, es que no había entendido, no entendió, por eso lo cambió. Téngalo claro. Estará pensando, por eso es que aquel sí no lo había entendido. Porque
cuando usted entiende esto, no hay nada que tenga mayor valor para el seguidor de Cristo que pastorear las ovejas de Él. Y todo es por su gracia, no por nosotros, por la gracia de Él. Es de Él, atención, el rebaño. Tengámoslo claro. Y Pedro dice aquí que hay un pastor principal, un pastor de pastores, pastor principal. Y Pedro dice aquí que Él nos va a recompensar. O sea, hay recompensa, hermanos. Yo lo hago en el llamado, hay múltiples bendiciones, pero hay una recompensa. Gloria a Dios. Ahora, Pedro aquí le ruega a los ancianos. Él comienza en el versículo 1, ruego a los ancianos. El anciano sí es una persona que tiene quizás la cabeza blanca, lleno de canas. Pero espiritualmente también ese anciano es un hombre de experiencia en la palabra. Va adquiriendo el conocimiento, la experiencia. Hay un trabajo encomendado. Hay un trabajo que es responsable, que es amplio, que es voluntario, no es impuesto. Hermanos, si tengamos claro, quizás esto le pudiera frenar, pero luego lo va a impulsar. Cuando Dios discipline su iglesia, a los primeros que Él va a llamar es a los pastores. Por ahí va a comenzar. Y usted puede estar pensando, bueno, soy con usted, pastor, yo no. Pero si el Señor la llama a usted o lo llama a usted, al que más se da, más se le demanda. Es un trabajo que tiene exigencias. Y Pedro lo que escribe aquí tiene que ver con todos los pastores y tiene que ver con él. O sea, Pedro está escribiendo lo que tiene que ver con él. Aunque él es un apóstol, él no deja de ser pastor, no deja de ser siervo. Y esto tiene que ver con el liderazgo en las funciones que ejecuta, en la responsabilidad, en la experiencia que acumula la persona. Esto tiene que ver con la reputación de la persona, con el comportamiento, con el testimonio de la persona. Hermanos, Dios quiere ver en nosotros personas transformadas, que hayamos dejado atrás aquello que a Él no le agradaba de nosotros. Por eso es que es para gente dispuesta por nuestro Señor. Un futbolista, quizás su sueño sería jugar para la selección de su país, o jugar en el Madrid o en el Barcelona. Un músico, quizás llegar a la fama en una buena orquesta. Un maestro de escuela, quizás crecer a dar clase en estudios superiores. Pero un cristiano, hermanos, sí, agradar a nuestro Dios, pero qué privilegio el ser pastor. Y Pedro fue testigo de lo que ocurrió con el pastor de los pastores. Pedro estuvo ahí cuando
la incredulidad del pueblo a quien Jesús vino a predicarle. Cuando Jesús vino a la tierra, el primer año fue un año donde no muchos le conocieron. El segundo año fue el año de la popularidad, pero el tercer año fue el año de la oposición, donde se vino toda la cúpula religiosa y política contra Jesús. Y Pedro fue testigo de la incredulidad del pueblo judío hacia el Salvador del mundo, del rechazo, de la resistencia. Hermanos, Pedro también estuvo en Getsemaní y él de alguna forma presenció la agonía de Jesús en su alma. Quiere decir que Pedro acumuló una experiencia. Y usted puede pensar, pastor, ¿y de qué le sirvió? Si a las horas estaban negando a Jesús. Lo que le pasó a Pedro, a más de uno de nosotros le ha pasado, por no decir que a todos. En algún momento también hemos negado al Señor. Pero Pedro tenía un llamado, y ese llamado va por encima incluso de las adversidades y de aquellos días malos que tú y yo podemos tener. Lo que pasó al príncipe de los pastores, todos los padecimientos, digamos que Pedro los presenció en primera fila. Solo el día que Jesús estaba en la cruz del Calvario, él y sus compañeros, discípulos de Jesús, se escondieron. Pero de los demás, Pedro lo presenció. Ahora, el Pedro que escribe las cartas de Pedro, ya es un hombre con más experiencia, es un hombre entrado en años. Ya no es el chibolo aquel, negón. Ya han pasado unos años, hermanos, y él ya sabe dónde debe estar su mirada. Usted puede darse cuenta que por la misericordia de Dios hay situaciones en nuestras vidas que quedan atrás. Algunas no fueron tan buenas, pero Dios sí es bueno y Él es misericordioso. Y como le pasó a Pedro, también a nosotros, eso queda atrás. Y Pedro, al igual que Pablo, porque Pablo también fue tremendo, y quedaron atrás esas situaciones. Y Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 18, pero tengo por cierto que los padecimientos de este tiempo presente no son comparables. Las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, hermanos, Pedro y Pablo tuvieron diferencias, pero ellos están alineados a lo que es la vida del cristiano y quizás a los padecimientos por lo que debe atravesar un líder cristiano, un pastor. Y vamos a pasar situaciones. Y no le estoy predicando esto para que usted diga, ay, yo tenía un sueño, pero ya no. No, hermanos. Con más amor, abrace ese llamado. La misericordia de Dios está con nosotros. Y así como estos hombres, también te puede pasar a ti en el amor de nuestro Dios. Porque el que le predica tampoco fue un santico cuando chamo. Pero gloria a Dios, lo que Él puede hacer con nosotros y lo que Él va a seguir haciendo. Ahora, hermanos, lo que dice Pedro y lo que dice Pablo
es que nuestro enfoque tiene que ser arriba, mirando a Jesús. Nuestro enfoque es en lo eterno. Aquí abajo nosotros pasaremos cosas, pero lo de aquí abajo es pasajero, es temporal. Hay una gloria venidera. Esa gloria venidera no es aquí abajo. Y usted puede pensar, ¿me va a venir con eso? Sí, con eso. Lo eterno es lo que realmente tiene un valor inmenso. Hermanos, no sé cuántos son los años de cada uno aquí, 70, 80, 90, algunos llegarán a 100 años. Pero eso es nada con lo eterno. Y hagamos las cosas bien. Si usted decidió seguir a Cristo, alíñese a la palabra, porque puede haber una persona, aunque sea una, que usted va a pastorear, una oveja que usted se gane para Cristo. Les digo que ese es el mayor privilegio del hombre en la tierra, ser un instrumento de Dios. Y ese es el llamado que hay que abrazar. Lo que nosotros hacemos en la tierra, preste atención, es de dos formas. Lo que hacemos de parte de Dios y lo que nos corresponde hacer a nosotros. Eso es lo que hacemos delante de Dios. De parte de Dios lo que Él te asigna, y de parte tuya es lo que haces delante de Dios, lo que Él mira, lo que Él aprueba o desaprueba. Pastorear ovejas es atención con esto, el pastor va en medio. Cuando nosotros llegamos a una persona que no conoce a Cristo, vamos al lado. Ahí va el pastor. Pero luego, cuando ya está en el rebaño, el pastor va adentro del rebaño. El pastor va dirigiendo, pero adentro. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién habla ahí? Es Jesús. Atención, tú eres oveja del pastor de pastores cuando tú oyes a Jesús. Oír a Jesús en lo que Él está diciendo ahí, en ese contexto de Juan 10, es prestar atención a lo que Él dice, alinearme a lo que Él dice y seguirle. Y cuando llega la noche, si alguno de ustedes sabe lo que son las ovejas, ese animalito se llena de miedo y necesita al pastor ahí cerca. Quiere al pastor ahí, a su pastor, porque la ovejita es medio torpe, ¿sí? Así como usted quizás, como yo, porque cuando tú llegas a Cristo, tú vas a oler a oveja. Y nuestro comportamiento, humanamente, a veces es así, lleno de miedo. Y necesitamos a nuestro Señor, que es el pastor de los pastores. Y ese pastor ahí adentro, y nosotros las ovejas mirándole, cerquita. ¿Sabe por qué? Porque ahí cerquita, en medio, está su presencia. O sea, la oveja necesita la presencia de su pastor. Olerlo, respirarlo, verlo, sobre todo verlo, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, entendamos el mensaje que nuestro Señor nos quiere siempre dar
a nosotros por su palabra. Y Jesús, con Pedro, que es quien escribe ahí, en Juan 21, después que Pedro falló, negando a Jesús, y Jesús va a restaurarlo, le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Como 3 veces lo negó, lo está restaurando. Demuéstralo, Pedro, pastoreando mis ovejas. Hermanos, Pedro está siendo restaurado. Y el Señor le está entregando a Pedro una misión. Las ovejas a veces no quieren dejarse cuidar, enseñar, aconsejar. Ese es el trabajo del pastor. Cuando el Señor le dice: pastorea mis ovejas, es cuídalas. Pero hay ovejas que no se dejan. Pero es el trabajo del pastor protegerlas, consolarlas, confrontarlas, restaurarlas de sus propios pecados. Es difícil. ¿Sabe por qué? Porque a veces ni los hijos biológicos quieren que les cuiden. Pastor, usted me está diciendo que yo tengo que ir a cuidar a ese ovejo, enseñarlo, protegerlo. Ni mis hijos quieren que yo los cuide. Ahora esas ovejas, hermanos, es una responsabilidad del pastor, de ese líder cristiano, ofrecer, dar, forzar ese cuidado, sí o sí. No te voy a obligar, pero te voy a insistir, y en ese insistir, en ese persistir, te voy a forzar. No te voy a obligar, pero te voy a forzar. ¿Cómo? Voy a hacer canzón. Canzones lo usamos mucho en Venezuela. Aquí en el Perú no se usa mucho. Te voy a insistir. Te voy a aparecer por todos lados, como mi querido Watson. Drupi. Más o menos. Fruto y dones para ese cuidado. Hermanos, Pablo enseña, y Pablo trabajó en ese pastorado con lágrimas y humildad. Lágrimas y humildad. La humildad es un fruto del Espíritu, pero nosotros necesitamos todo el fruto y los dones. ¿Usted sabe cuántos dones ha puesto Dios en usted? Algunos ni lo saben. ¿Y usted sabe cómo va ese trabajo ahí adentro del fruto del Espíritu? Hermanos, y lo necesita. ¿Sabe por qué? Porque para ese cuidado, que es difícil, nos vamos a enfrentar con una naturaleza humana caída. No solamente de la oveja, la naturaleza humana de cada uno de nosotros. Hay días que no quiere pastorear. Pastor, y no dijo hace rato que es un privilegio. Sí, pero humanamente hay una carne que hay veces se quiere levantar. Y si no están esos dones,
entendidos en usted, si ese fruto no está trabajado, cultivado en lo que le corresponde a usted, esa naturaleza humana carnal lo bloquea, lo saca. ¿No se ha dado cuenta usted que para cosas de menos responsabilidad usted tampoco quiere un lunes en la mañana? Hay lunes, hermanos, difíciles, y martes y miércoles también, y domingos, porque todos nosotros batallamos con algo carnalazo. ¿Qué? ¿Su carne? No, y la mía también. Y son los frutos y los dones, hermanos, ahí donde nosotros nos agarramos de nuestro Señor. Es ser entendido que quien va a liberar a esa oveja no solo es la situación de los pecados, son las consecuencias del pecado. ¿Sabe cuánta gente vive en las consecuencias del pecado? No es que no puede, no sabe cómo salir. Pastor, y a mí que soy el pastor, por eso le digo, el pastor debe crecer más, porque es mayor la responsabilidad. Al que mucho se le da, a mucho se le demanda. Pero yo sé que al final usted va a querer y le va a pedir al Señor: Señor, yo estoy listo, llámame. Aunque luchamos, porque la oveja a veces se porta mal, y la oveja da problemas. Mira, hermanos, una de las cosas quizás que uno pudiese preguntarle al Señor cuando estemos en lo eterno con Él: Señor, ¿yo soy tan torpe como la oveja? ¿Por qué el cristiano, la Biblia me lo muestra como oveja? Présteme atención a esto. Las ovejas, no sé qué tienen en la piel, pero las moscas les gusta mucho venir a la cabecita de la oveja y metérsele en la nariz, en los oídos. Se le enrolla ahí en la cabecita las moscas y le hacen demasiado daño. ¿Sabía usted eso? Las pobres ovejas salen y se estrellan con la alambrada en el desespero de lo que producen los animalitos en su cabeza. Lo que le estoy diciendo es muy cierto. Y hay ovejas que caen en una canal en el desespero, y si el pastor no viene y las levanta, por sí solas no se pueden levantar. Ahí mueren, porque la ovejita es muy torpe para todo esto. Se parece a mí, se parece a nosotros, hermanos. Cuando el enemigo te ataca en la cabeza y te trae pensamientos perversos, la oveja no sabe a veces para dónde agarrar y se estrella con una cuestión peor. O sea, hay un parecido, claro que sí. Y por eso la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 23 versículo 5: unge mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque el pastor viene, la levanta, le echa aceite en su cabecita, le soba la cabeza, le cura las heridas. Así es el pastor de pastores. ¿Se está dando cuenta, hermanos, que nosotros sin Él no somos nada? Y por eso mucha gente muere espiritualmente, porque aún en medio de su cuestión, donde necesita
a nuestro Señor, se resiste y le dice no. Entendamos, hermanos, en la vida hay formación de carácter en el cristiano, cosas que vamos a atravesar, formación del carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de mi Señor Jesucristo se tiene que formar en mí. Eso es lo que a nosotros nos va a transformar. Ahora, ¿de qué se trata esto? Es lo que yo vivo, porque yo no puedo ir a formar lo de Dios en ti si yo no lo vivo. Es imposible. Hay un trato de Dios con el pastor y hay un trato de Dios con las ovejas por medio del pastor y el Espíritu Santo que siempre está en esa ecuación. Y vean lo importante que es el trabajo pastoral en el Nuevo Testamento. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, habían profetas. El profeta era la voz de Dios en la tierra. Y habían sacerdotes. El sacerdote preparaba al pueblo para entregarle la adoración a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, las dos funciones están en uno. En el Antiguo estaba en dos. Ahora las dos funciones en el Nuevo están en una sola persona: el pastor. Y qué privilegio, hermanos, que el Señor está al control de su pueblo, de su iglesia, y pone al pastor, a los pastores. Y usted puede tener ese llamado. Es un privilegio servirle a Él. Servir para la gloria de Dios. No es un asunto de celebridades. No es un asunto de famosos. Oh, Señor, ese pastor, antes de todo, es un siervo con una toalla en la mano. Un lavapiés. Sí, Señor. Y lo aprendemos en la palabra. Ahí donde nadie lo ve, está dispuesto. Glorifica a Dios. Él es un administrador de los misterios de Dios. Dios dice, Él es confiable y yo voy a poner en Él, voy a poner en ella. Es poderosísimo, hermanos. O sea, seguimos a Jesús. Palabra y práctica, entendámoslo. Yo sigo a Jesús. Entonces, es la palabra de Jesús y es la práctica de Él. Hermanos, entendamos por la palabra la rama que más se dobla. Y usted lo puede averiguar hoy en día con alguien que conozca de esto. La rama que más se dobla es la que más fruto da. Jesús descendió, puso los pies en la tierra y luego de poner los pies en la tierra puso las rodillas, lavó pies. Tenemos que estar dispuestos nosotros, hermanos, a descender, pero es para glorificarlo a Él. Lo que nos toque que hacer, hermanos, no ha llamado Dios para ser famosos, para ser una celebridad en la tierra. No ha llamado Dios para hacerse millonario. No ha llamado Dios a eso. Ha llamado a siervos que estén dispuestos a poner sus rodillas en la tierra, pero para servirle a Él. El servir no te rebaja, no, más bien te enaltece. O sea, más que ser servido, servir. Más que un trabajo pagado, servir. Es de Él esa palabra, la palabra de Dios. Mire, hermanos, es el reino de mi Señor. Y que Él haya puesto los ojos en un pecador. No, hermanos, eso es muy grande. Pero ¿sabes qué es lo primero?
cuando pensamos que Él pagó por mí. Él pagó por todos nosotros. Yo le sirvo a Él, yo le sirvo a Él. Mire, el escritor de los Hebreos dice, en Hebreos capítulo 13, versículos 20-21, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Habla del Padre. Por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto es algo tan glorioso, tan grande, tan poderoso, que viene del Padre Dios, puesto en Jesús. Pero a la vez que lo pone en Jesús, lo pone en sus llamados en la tierra. ¿Sabe qué mi Dios para llamarte? Disposición. ¿Disposición a qué? A que siempre mantengas que es Él, yo no soy. Que la gloria es de Él, yo soy su siervo. Eso es lo que Dios quiere. Ahí Dios dice: ese me sirve. Ese me sirve, aquella mujer que está allá, que nadie da nada por ella, me sirve. Es su reino, hermanos. Es una institución divina y santa, y su iglesia debe reflejarlo a Él, a nuestro Señor. Ese pastor, más que aprender en un aula de clases, en un seminario, que no está mal, es de rodillas delante de Dios. Ahí, hermanos, de eso se trata. Más que un título, es un llamado. Y tiene dos arientes, dos ramas. ¿Cuál? Predicar su palabra y cuidar sus ovejas. Esas dos. Y Dios te capacita en el llamado, porque Él llama. Y de repente puedes tener cierta experiencia, pero Él llama. Luego te capacita. Porque pudieras pensar: pero ¿cómo a mí? Hermanos, mis domingos en la mañana era fútbol. Era impensable algo fuera del fútbol para mí el domingo en la mañana. Jugaba en varios equipos, lo mío era eso. Predicar. Y mi excusa: no, yo de eso no sé. Que predique el pastor. Pero si tú estás dispuesto, Dios dice: déjame que yo lo voy a cambiar. Tú solamente dame ese corazón dispuesto y yo me encargo de lo demás. Y Él pone en ti muchas cosas, en sus dones. Y de eso se trata la vida del pastor. Ahora, hermanos, Pedro está recordando esto, o lo está escribiendo. Pedro tiene unas cuantas cosas que enseñar, pero él está yendo a lo más preciso, y es caminar en la palabra de Dios, y desde ahí ser un pastor de Él.
Hermanos, nuestras acciones en Él predican. Es velar por el rebaño. Y ese pastor, desde ahí, en el llamado, confronta el pecado en el rebaño. Hermano, porque si no, Dios me lo va a demandar a mí, refiriéndome a este lugar. Ahora, entendamos, eso es con firmeza, en la exhortación, con palabra y en amor. Pablo lo enseña también. Corazones voluntarios. Y nosotros tenemos que aprender, tanto de este lado como allá, corazones voluntarios para nuestro Señor. Y dice Pedro ahí, que es como lo quiere Dios. Como lo quiere Dios, así también yo lo tengo que querer. Como está en la palabra. No es por dinero, hermanos. Porque tristemente se ha levantado una generación de personas que aman el dinero. Y eso ha confundido a muchas personas. La primera carta de Timoteo, capítulo 3, te muestra cómo deben de ser esos pastores. No avaricioso. Cuidado, hermanos, con la falsa prosperidad. En el lugar donde tú estés, donde el pastor o la autoridad vaya por el dinero de las personas, salga de ahí. Dios no quiere corazones insensibles. Dios quiere corazones dispuestos para Él. Y Pedro había escrito un versículo antes, escribió en el versículo 3 de primera de Pedro 5, escribió, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Yo no puedo mandar a predicar a las ovejas si yo no predico. Yo no puedo enseñar algo que no practico. Yo no puedo imponer cosas, hermanos. Hablo en mi caso personal, pero Pedro lo habla a nivel general en los pastores. Y esto hay que tenerlo presente. Es cuidar a los hijos de Dios. Y por eso tenemos una mayor responsabilidad. ¿Aprendemos de quién? Aprendemos de Jesús. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, somos llamados a servir a nuestro Señor como Él, con un corazón manso y humilde, y enseño con mi práctica, compasivos. La compasión tiene que ver con empatía. La empatía es ponerme en los zapatos suyos y ver qué situación estás atravesando. Hermano, porque a veces pensamos que el mayor problema es el que yo tengo. Y no es así. Todos tenemos problemas, y hay problemas más difíciles en unos que en otros, hermano. Leía una historia de un hombre en un tren, y el tren va full, y entra un hombre con 3 niños. Hay un asiento para el hombre se sienta ahí, tiene sus ojos cerrados, su cabeza agachada, y los 3 niños eran 3 terremotos. Esos estaban en ese tren, montándose allá, corriendo para acá, jugando, como son los niños.
pero esto es más. Y llegó un momento que ya la gente que va en ese vagón no aguanta más, porque a ellos les molestaba la actitud que lleva el hombre ahí, con la cabeza agachada y los ojos cerrados, y le tocan por el hombro. Amigo, ¿usted no ve lo que están haciendo los niños que usted carga? ¿No se ha dado cuenta? Y el hombre dice, sí. Lo que pasa es que vengo del hospital, donde ellos acaban de perder a su mamá. Y dice historia que hubo un silencio total en ese vagón. Hermanos, nadie sabe los problemas que pueda tener la otra persona. Y por eso nosotros debemos estar siempre dispuestos a tenderle la mano a la gente. Y usted podrá pensar, pastor, ¿y de los míos? El pastor de los pastores. El pastor de los pastores. Ese es el llamado. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Hermanos, la palabra me enseña a mí que Jesús sanó por todas las aldeas de Galilea, de Judea, hasta Jerusalén. Jesús libertó a mucha gente que estaba endemoniada. Jesús consoló a personas que tuvieron pérdidas. Jesús resucitó al único hijo de la viuda de Naín, o a la hija de Jairo. Pero Jesús también confrontó y denunció a los falsos maestros. Yo tengo que aprender de Jesús. Es seguir a Jesús y dar ejemplo. De eso se trata la vida cristiana, y del pastor mucho más, porque hay mayor responsabilidad. Es ver como Jesús, y es ver a Jesús. Jesús en Juan 4 se encuentra con una mujer a la entrada de Samaria, que cualquier otro hombre se hubiese ido por otra parte. Pero Jesús vio en ella, ¿sabe qué? La imagen de Dios. Una mujer maltratada y golpeada por la vida. Pero ¿qué hacemos nosotros humanamente? ¿La juzgamos? Pero Jesús nos enseña de que en ella hay una necesidad de redención. Hay una mujer ahí espiritualmente sedienta de salvación. Y esa es la enseñanza de Jesús. ¿Qué hubiesen hecho los discípulos, hermanos? Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos. Porque compasión se aprende en medio del rebaño. Yo no aprendo compasión en un aula de clases, es ahí en medio del rebaño. Las clases me pueden ayudar, pero el Señor te quiere en la práctica, dispuesto para Él todos los días, ayudando al prójimo. ¿Te acuerdas de Lucas 10? Un samaritano fue el que mostró a nuestro Señor. Hay un sacerdote, un pastor, pasó de largo. Hay un levita, uno que alaba o que es diácono, servidor, pasó de largo. Y el siervo de Dios, no, que es peruano, venezolano, samaritano. Hermanos, eso es lo de menos. Es un corazón dispuesto para nuestro Señor y Dios.
cuál es el mensaje aquí? Que hay que intervenir. Hay que intervenir. Hay gente que necesita ver a Dios y le va a ver es contigo. O sea, tú vas a mostrar a nuestro Dios. Y ahí vas a ser un pastor. Y tú dirás, y ese es mi llamado, ese es tu llamado, mostrar al Señor. Y eso hizo el samaritano. Hermanos, el ministerio de Jesús es con la gente. Mateo 9:36. Al ver la multitud tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. La oveja que no tiene pastor es porque no quiere ya. Terrible. Ahí estaba el Señor y ahí estaban las multitudes. Y Él vio a esa gente desamparada, pero Él estaba. Los judíos no quisieron, hermanos. Hermanos, pero noten esto, lo que Jesús vio. Gente dispersa, gente en angustia, gente en desesperación, en necesidad. Lo que Jesús vio, sus discípulos no lo vieron. ¿Por qué? Porque Jesús vio desde su espíritu. Esto es de espíritu, hermanos. La compasión es desde el espíritu. ¿Sabe qué tiene la gente mucho desde su alma? Lástima. No, es compasión, es desde el espíritu. Sin compasión no vemos. Esto es con el Espíritu de Dios. Esto va más allá de toda habilidad humana. Hay personas habilidosas, hermanos, pero para esto la habilidad humana no sirve. Esto es llamado de Dios. Y ese llamado de Dios sí es para todos, pero no todos quieren. Pedro dice ahí, en el versículo 4 del capítulo 5 en la primera carta: y cuando aparezca el pastor de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando Él venga, y mi Señor viene, y yo le espero. Pastores, siervos, esto no quedará en vano. Hay recompensa de Él. Y más allá del rechazo, mira al rechazado en la cruz. Más allá de todas las situaciones de incredulidad, mira al Hijo de Dios en la cruz. Algunos han sido heridos. Mira al herido en la cruz. De eso se trata. La camisa empapada por el sudor. Mira su sudario empapado con su sangre. Limitaciones a veces, hermanos, pero si lo tengo a Él, lo tengo todo. Algún dolor físico, mi esperanza está en Él. Hermanos, y el día que cerremos los ojos aquí en la tierra, los abriremos con Él, porque Él es nuestro Señor. De eso se trata, hermanos, mirando a Jesús. Él cambió tu corona de esclavo por su reino.
Y es con Él, es con el Espíritu Santo. Él está al control de tu situación. Él lo va a hacer. Pablo enseña: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi cuerpo las aflicciones, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mira lo claro y entendido que está Pablo. Él se goza de los padecimientos que él está atravesando por la iglesia, y él dice que él espera, que él va a cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Hermanos, alguien diría: que atrevido Pablo. No, hermanos, que claro está, porque hay padecimientos aún aquí en la tierra del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora, ¿saben lo importante? Que tú seas el instrumento de Él para llevar a cabo su plan divino, su propósito. Gloria a Dios. Mire, hermanos, no hay precio, no hay pago en la tierra para esto. Es dispuesto por Él, por Jesucristo, el pastor de los pastores, el gran pastor de las ovejas. ¡Qué privilegio ser su siervo para la gloria de Dios! Tengamos claro cada día, hermanos, su ministerio también es el nuestro. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu Santo habla del Espíritu de Dios. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, ese es el ministerio de Jesús. Ese es también mi ministerio. La causa de Él es mi causa, y nuestro trabajo no será en vano. Nuestro trabajo no será en vano.